Bienvenidos a nuestro programa Voces de la Teca, un programa cuyo objetivo es presentar a todos los personajes detrás de la Teca. Bienvenido Philip Gracias, Mirna. Hunziker, bienvenido, presidente de la Fundación Sofos, que viene hoy a contarnos un poco acerca de la gestión y dirección de la Teca. Gracias por estar aquí. Me gustaría que nos contara un poquito acerca de esa idea original que dio lugar a lo que hoy es la Teca. Sí, es un camino largo y no tan tortuoso, pero sí largo, porque hace un poco más de 10 años estábamos con mi mamá, fuimos a una feria del libro, como hacemos, porque somos libreros, y como hacemos cada vez que estamos en algún otro lado, el oficio turístico del librero es ir a otras librerías. Entonces andábamos de visita en librerías en Nueva York, visitando un par de librerías que nos gustan mucho. Una muy grande, otra muy chiquita. Una se llama Strand, que tiene 3 pisos y tiene millones de libros, y otra que se llama Three Lives and Company, que es chiquitita, tan chiquitita que uno puede voltear a ver, tal parado en el centro de la librería y voltear a ver y ya la vio toda. Pero las dos muy lindas a su manera. Y entonces, pues uno se pone a pensar en el trabajo de uno, en lo que uno ha hecho y a ver qué significa en comparación con estas cosas. Y la verdad es que pues estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho en Sofos, lo estábamos en aquel entonces, y nos estábamos dando palmaditas en la espalda, la verdad. Pero usted sabe cómo es mi mamá, ¿verdad? Siempre estaba viéndole el lado B a las cosas. Y entonces me dijo, pues sí, fíjate, pero resulta que yo siento que estamos atendiendo a una fracción muy pequeña de los lectores que hay en Guatemala, ¿verdad? Puede que Sofos ocupe un lugar importante, pero ocupa un lugar importante para una fracción muy pequeña del lectorado que hay en Guatemala. Porque los lectores que no se pueden pagar libros, o las personas que podrían ser lectoras pero que todavía no lo saben, no van a Sofos, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para atender a estos otros lectores? Y esa es la pregunta que salió de esa conversación. Nos fuimos por muchos lugares distintos para encontrar una respuesta a esa pregunta, pero poco a poco nos fuimos decantando por la idea que dio origen a la Teca, en donde estamos ahorita. Y esa idea es que lo que tenemos que hacer es crear una biblioteca pública, una biblioteca de acceso público, en donde la gente pueda llegar a leer, a tener acceso a libros y a poder llevarse libros a su casa sin tener necesidad de separarse de su dinero cuando está acercándose a los libros. Es decir, repensar la lectura no tanto como un privilegio, sino como un derecho de los ciudadanos, que es algo que no necesariamente tenemos incorporado en Guatemala. En muchos otros sitios sí, pero en Guatemala no, ¿verdad? Así es. Entonces esa es la idea maestra que fue permeando en lo que íbamos planificando después de eso. Y entonces, pues para hacer eso, lo que hicimos fue montar una fundación que se llama la Fundación Sofos, y la Fundación Sofos se acercó a la Municipalidad de Guatemala para proponer esta idea, porque lo que nos parecía es que esto era un proyecto que debía ir acompañado de un esfuerzo institucional, ¿verdad? Nos parecía que digamos, no era solamente de abrir una biblioteca que estuviera abierta al público y que pudiera, en la que la gente pudiera llegar a pedir prestados libros, sino que esto tenía que ser un esfuerzo de alguna forma en conjunto con la institución que los ciudadanos, los vecinos de una ciudad, reconocen como la institución que les debe dar este servicio, que es la Municipalidad de Guatemala. Nos encontramos con la buena suerte de que nosotros estábamos pensando en esto y la municipalidad de alguna forma estaba buscando algo parecido, pero no sabía cómo hacerlo, y así es como nació la Teca, de esa especie eh, de, de, de encuentro oportuno y afortunado entre la Municipalidad de Guatemala, que tenía
este local que poner a disposición de un proyecto como este, y nuestra intención y ganas de hacer que una cosa como esta funcionara. Entonces la municipalidad puso el local, lo remodeló de una forma muy hermosa y muy creativa, y nosotros pusimos los libros y contratamos a las personas que hoy son las que atienden en la teca, y desde entonces pues esto ha funcionado los últimos 4 años de una manera que realmente no nos esperábamos que fuera a encontrar la acogida que ha encontrado. Las personas son el centro de este proyecto. ¿Por qué? Eh, Mire, cuando pensamos en una biblioteca, de hecho la palabra biblioteca significa el lugar en donde se almacenan los libros, ¿verdad? Siempre que pensamos en una biblioteca empezamos pensando en los libros, ¿verdad? Y creo que mucha gente que se le ocurre esto de una biblioteca, me gustaría tener una biblioteca, o piensan con cariño en una biblioteca como proyecto, como lugar en donde estar. Siempre empezamos pensando en los libros, porque es lo que comúnmente vemos en una biblioteca, o es lo que creemos ver en una biblioteca comúnmente. Eh, la teca lo que hace es que le da la vuelta a ese concepto, porque la única razón por la que los libros son importantes es porque alguien los lee, ¿verdad? Ya sea hoy o en algún futuro, ¿verdad? Incluso las bibliotecas que funcionan como archivo eh, están preservando algo para un lector futuro, ¿verdad? Sin el lector no se puede imaginar una biblioteca. Entonces, ¿qué pasa si pensamos en una biblioteca que no tenga en el centro los libros, sino que tenga en el centro al lector? Y alrededor de ese lector colocamos los libros, pero colocamos, ¿qué más? Colocamos lugares en donde poder sentarse a leer, colocamos un espacio en el que puedan conversar con otros lectores. ¿Verdad? Decir, ¿qué pasa si hacemos vivir el espacio en función de quien esté en el centro, que es el lector? Esa es la pregunta que nos guiaba, ¿verdad? Y me parece que las reacciones que hemos encontrado del público que visita la teca son consecuencia de eso, ¿verdad? No es necesariamente que tengamos un cartel que diga aquí el lector está al centro, No, pero no. las cosas que hacemos y las cosas que pensamos y cómo organizamos el espacio y la manera en la que interactuamos con los usuarios que vienen a la teca refleja esa intención de que lo primero es que las personas que vienen a la teca se sientan bienvenidas, sientan que este es un espacio que les pertenece y al que tienen derecho, y a partir de ahí empezamos a hablar de libros, empezamos a hablar de cultura, empezamos a hablar de actividades que nos relacionan unos con otros, pero es a partir de esa convicción de que tenemos que empezar por el lector. ¿Biblioteca o centro cultural? Sí, Las dos cosas. pues es que, ¿Cuál era la idea y en el camino pasó? mire, yo le puedo decir cuáles eran las ilusiones que teníamos, ¿verdad? Luego la realidad se fue materializando de una forma que nos sorprende. Sí sabíamos que queríamos tener un espacio en el que pudiéramos hacer actividades. Eh, no nos imaginamos que ese espacio iba a estar ocupado todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Sí nos imaginábamos que íbamos a proponerles algunas cosas a los lectores para que hicieran aquí, como participar en charlas, ¿verdad? No anticipábamos que tanto esas charlas y esos encuentros y esos eventos que se hacen hoy en la teca iban a ser propuestos por los propios usuarios, ¿verdad? Podíamos estar deseándolo, pero ni en nuestra imaginación más creativa íbamos a pensar que el 80-90% de los eventos que suceden en la teca, y que además suceden un montón, iban a ser propuestos, organizados y hechos por usuarios de la teca. Eso es una cosa que a mí me sigue maravillando muchísimo, sí. Así como me maravilla el hecho de que más o menos 100 personas vienen a la teca todos los días, de que prestamos 600 libros al mes.
que devuelven 600 libros al mes. Era una cosa sobre la que mucha gente estaba escéptica cuando les contábamos acerca de la teca. Nos decían, Así es. pero van a prestar los libros y ¿cómo van a hacer para que los devuelvan? Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para que la gente los devuelva? Lo hacemos con la promesa de que se pueden llevar otro, ¿verdad? Es decir, no hace falta convencer a la gente de que devuelva los libros si saben que los libros aquí van a estar y que otros libros los están esperando, ¿verdad? Eso sobre todo, saber que hay otros. Cuando yo le cuento a la gente eso, que se llevan a los libros y no pagan y los devuelven. O sea, hay mucho escepticismo en torno a eso, ¿verdad? Mire, yo creo que hay dos cosas que subestimamos, ¿verdad? Subestimamos el que la gente tiene más necesidad de leer que de tener libros, ¿verdad? Sí, totalmente. Y subestimamos la empatía que tiene un lector con el lector que viene, Sí, ¿verdad? Es decir, con el siguiente. exacto. Los lectores sabemos que cuando devolvemos un libro a la teca significa que alguien más va a poder tener Muchos acceso más. a ese libro. Eh, entonces sí, yo creo que, a ver, me parece que en nuestra sociedad hay una crisis de confianza, pero creo que esa crisis de confianza no se combate con medidas de seguridad, se combate con confianza. Así es, totalmente cierto. ¿Qué satisfacciones le ha dejado este proyecto, Philip? Eh, Muchas, y en concreto le voy a mencionar tres. La primera es saber que hay lectores que hubieran podido pasar la vida sin descubrirse lectores, que hoy se saben no solo lectores, sino que saben que hay un refugio que los está esperando en un libro que todavía no conocen y que pueden venir a encontrar ese libro aquí. Eh, la otra cosa eh, es saber que este es un espacio en el que los usuarios encuentran un refugio, pero o más bien, y los que sirven en la teca encuentran un propósito, ¿verdad? Estoy pensando, por supuesto, en Freddy, en Kiki, en Laura, que trabajan aquí todos los días y han descubierto aquí, vinieron buscando libros como hacemos todos cuando nos acercamos a un proyecto como este y encontraron una vocación de servicio y tienen oportunidad de, de encontrar un Sí, propósito en su vida a través de esto, así como lo hacen los muchos voluntarios que vienen aquí porque quieren ser parte de este proyecto. Es una cosa que es también muy satisfactoria. Y lo último, más que una satisfacción, es todavía una ilusión, ¿verdad? La ilusión de pensar que un proyecto como la TECA puede inspirar a alguien a crear un espacio parecido en intención, no necesariamente en forma, parecido en el sentido de que le da valor a, al vecino, a la comunidad, al lector, ofreciéndole un espacio en el que pueden convivir de forma segura, amable y con acceso a una cosa que estoy convencido que es un derecho de nosotros como ciudadanos, que es el acceso a la lectura y a la educación. muchas gracias, Philip. Gracias por esta conversación, por este espacio y ahora pues ya conocieron a Philip. Muchas gracias. Gracias a usted.